Bienvenido a una lección sobre la suma de modelos de números enteros de 2 dígitos usando bloques de base 10. Para comenzar, consideremos la suma de 36 y 15. Observe el modelo de 36 que tenemos 3 bloques de 10 y 6 bloques de 1. Y por 15 tenemos 3 bloques de 10 y 6 bloques de 1. Y para 15 tenemos 1 de 10 bloques y 5 de 1 bloque. Entonces, para comenzar, encontraremos la suma del valor posicional de cada uno. Observe que 6 más 5 equivalen a 11. Lo que puede ver combinando los bloques de 1. Pero cada vez que combinamos y la suma es mayor que 10, debemos realizar un intercambio por un bloque de 10. Entonces, dado que tenemos un total de 11 aquí, donde 11 es un bloque de 10 y un bloque de 1, haremos un intercambio aquí y trasladaremos este bloque de 10 a los 10. En papel indicamos esto poniendo un 1 en el valor posicional de 1, y poniendo este aquí arriba en decenas, columnar, para representar el intercambio de un bloque de 10. Y ahora cuando sumamos el valor posicional de las decenas, tenemos 1 más 3, más 1 que equivale a 5, dándonos una suma de 51. Mirando nuestras 10 cuadras, si combinamos los 10 bloques que pudimos ver, tenemos un total de 5 bloques de 10 y 1 de un bloque, lo que nos da una suma de 51. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 36 más 28. Entonces, para 36 tenemos 3 bloques de 10 y 6 bloques de 1. Y para 28 tenemos 2 bloques de 10, y 8 cuadras. Nuevamente, comenzamos agregando los bloques 1 o el valor posicional de 1. Observe que 6 más 8 equivalen a 14. Entonces, cuando combinamos o agregamos los bloques 1, tenemos un total de 14 bloques 1. Y debido a que esta suma es mayor que 10, debemos realizar un intercambio, utilizando un bloque de 10. Así que de nuevo esto es 14 cuadras, que es igual a un bloque de 10 y 4 bloques de 1. Así que vamos a mover este bloque de 10 a las decenas. Nuevamente en papel ponemos los 4 en el valor posicional y poner 1 extra en el valor posicional de las decenas. Debido a los 10 bloques adicionales y ahora, cuando sumamos el valor posicional de las decenas, tenemos 1 más 3 más 2 que es igual a 6, dándonos una suma de 64. Estamos viendo nuestros 10 bloques. Si los combinamos, podemos ver visualmente que tenemos 6 bloques de 10 y 4 bloques de 1, dándonos una suma de 64. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.